con fines prácticos, lo que voy a hacer es un poquito recordar la anterior clase en que habíamos quedado y lo voy a hacer con un alveolo dental, ¿les parece? Entonces, digamos que acá ustedes tienen un alveolo dental, ¿sí? Esta es la estructura ósea, por supuesto. Y no sé si recuerdan, con la ruptura de los vasos, ¿sí? Con la ruptura de los vasos sanguíneos, ¿está bien? Entonces acá se va a empezar a formar un coágulo de sangre, donde solo para recordar entonces, recuerdan que para que se forme un coágulo de sangre aquí y se active la hemostasia y la coagulación, habíamos dicho de que había vasoconstricción refleja y humoral, habíamos dicho de que las plaquetas se activaban, ¿recuerdan? Pregunta de examen. Cuando se activan las plaquetas pasaba tres cosas, se activan, ¿no? Y pasan tres cosas, cambian de forma, antes eran redonditas, digamos, ovales, y luego emitían pseudópodos, se ponían como bracitos, ya no eran así, sino ahora, digamos, eran así, ¿está bien? Entonces ya emitían como unos bracitos, ¿está bien? Y luego liberaban sustancias químicas, no se olviden, y estas plaquetas se fijaban a una sustancia que por la ruptura de los vasos sanguíneos o la ruptura del ligamento periodontal acá, se expone un tejido que se llama el tejido subendotelial, que es un tejido conectivo subendotelial, ¿no? Al conectivo subendotelial. Luego venía el factor de von Willebrand, expresaba una glicoproteína, que era la glicoproteína, ya, B1, y luego venía la adhesión plaquetaria. Las sustancias liberadas por las plaquetas, había una sustancia que promovía la agregación plaquetaria, tromboxano A2, aparte que promueve la vasoconstricción, promueve, lo más importante, agregación plaquetaria. Hasta ahí estábamos, ¿verdad? Venían más plaquetas y empezaban a agarrarse de sus bracitos, ¿recuerdan? ¿Sí? Ya está, porque se tornaban altamente adhesivas, ¿sí? ¿Y quién tenía que reforzar este agarre de las plaquetas? ¿Me ayudas? No, ¿me ayudas con la mano? Entonces, ¿qué les parece si nosotros todos somos plaquetas y nos empezamos a agarrar de las manos de esta forma? Yo me agarro con ella y ustedes así. ¿Qué vamos a formar? Una malla, una red, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a reforzar este agarre? La fibrina. Pero todavía no hay fibrina en la sangre, entonces tenemos otra sustancia denominada fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína plasmática y justo lo que dices es soluble, digamos que no es duro, no es resistente y se tiene que volver en una sustancia insoluble. Entonces la sustancia soluble, proteína plasmática, se llama fibrinógeno, se produce exclusivamente en el hígado. Muy bien. Y se tiene que transformar, ya que son proteasas, como todos los factores de coagulación, se tendrá que transformar en fibrinógeno. Hasta ahí habíamos quedado, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes de que este coágulo, para que se transforme en una malla de fibrina y para que sea estable, ¿sí? Ojo con esto, tiene que ser estable, ¿sí? Entonces, va a estar inestable mientras el fibrinógeno siga siendo fibrinógeno. Cuando se transforme en fibrina, se formará la malla de fibrina y ahí se volverá un coágulo estable. Y para eso, un poquito va a pasar tiempo también. ¿Está bien? La gran pregunta era, ¿quién activa, quién cataliza a esta proteasa
a esta proteína plasmática llamada fibrinógeno. Si yo les preguntara el proceso fisiológico, pregunta de examen para que se entienda, digamos, ¿no? Digamos, el proceso fisiológico por el cual el fibrinógeno es transformado en fibrina es 2 puntos. Muy bien, cascada de coagulación. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Está bien? Muy bien. La cascada de coagulación, como ustedes sabrán, empieza por la vía, o vamos a mencionar todas las vías, ¿está bien? Pero acá le vamos a poner la vía intrínseca. La vía intrínseca, ¿está bien? Que quiere decir que como que viene del vaso sanguíneo mismo, de adentro, podríamos decir. ¿Está bien? ¿Con qué factor de coagulación empezamos la vía intrínseca? Con el factor 12 de coagulación. Por esta vez, por favor, corten su... Estoy esperando. Esta vía intrínseca comienza con el factor 12 de coagulación. Y este factor 12 de coagulación va a activar a lo que es el factor 11 de coagulación. El factor 11 de coagulación tiene que activar al factor 9 de coagulación. Y acá le vamos a poner al factor 10 en negrilla, porque es la parte central de este proceso. ¿Está bien? Entonces, recordarán ustedes que acá, cuando hay ruptura de vasos, el colágeno subendotelial se expuso para encender todo esto. El factor de von Willebrand se da cuenta, expresa la glicoproteína y empieza la activación de todo este proceso, a llamar a las plaquetas, ¿no? Porque las plaquetas antes no coagulaban, porque si no habría problemas. Entonces, hasta que reconocen estas sustancias químicas de la ruptura, y además los fosfolípidos también juegan un papel importante. Entonces, todos estos productos de la ruptura de los vasos y el colágeno especialmente hacia el vaso sanguíneo, entonces va a activar al factor 12. Y ojo con esto, lo tiene que volver en factor 12 activado. ¿Está bien? Pero para que ocurra la activación del factor 12, se necesita una molécula que se llama cininógeno. ¿Está bien? Se llama cininógeno. Cininógeno. ¿Está bien? El cininógeno, entonces, con ayuda de la calicreína, adicionalmente la procalicreína y la calicreína, aquí va a haber un círculo de reactivación, porque este proceso es un poquito lento. Entonces el cininógeno tiene que transformar al factor 12 en factor 12 activado para que todo lo que acá pase ya fluya. Al ser una cascada, entenderán ustedes que una cascada es una secuencia de hechos que después ya no la puedes evitar, ¿sí o no? A no ser que haya una falla. Entonces, aquí es la clave del éxito para que se inicie esta cascada de coagulación por la vía intrínseca. Y para eso vas a necesitar cininógeno. Pero como es un poco lento, va a haber otra sustancia que es la procalicreína, que luego que se llama igual catalizada para transformarse en calicreína, y empieza a retroalimentarse para que el factor 12 o todos los factores se activen al 12. ¿Está bien? Luego, este factor 12 activado, entonces recién transformará y activará al factor 11 de coagulación. Entonces vamos a tener un factor 11 de coagulación activado. ¿Está bien? Ahora aquí viene después lo interesante, porque en esta etapa, cuando el factor 11 va a activar al factor 9, ¿sí?, va a incorporarse un factor de coagulación que es un factor comodín, que es el factor 4 de coagulación, denominado calcio. El calcio también es liberado por las plaquetas, por si acaso. Entonces,
para transformar, o mejor dicho, para ya activar el factor 9, para activar a este, que es el factor 10, que es la clave, el centro de esta cascada de coagulación, necesitará de unos cuantos fosfolípidos, que es los que van a, ¿sí? Unos fosfolípidos que se van a acoplar ahí, y va a necesitarse calcio. Entonces, estos elementos se le van a sumar además el factor 8 de coagulación. ¿Está bien? Factor 8 de coagulación. Aquí se complica un poco la vida, porque el factor 8 de coagulación siempre trabaja con el factor de Von-Willebrand. Entonces acá se hace un complejo sumamente importante, ¿sí? Para activar al 10, porque de aquí del 10 para adelante va a ser la vía común. ¿Está bien? Entonces, fíjense esto, el factor 12 tiene que activarse gracias a sustancias como el cininógeno, una de las más importantes, gracias a la retroalimentación de la calicreína, y luego activan al 11, al 9, y como el 10 es el importante y el centro, no es tan fácil activarlo. El 9 necesitará ayuda del factor 8 de coagulación, pero también activado, necesitará de la ayuda del calcio, necesitará de los fosfolípidos que están ahí, y el 8 trabaja con el factor de Von-Willebrand y recién van a activar al factor 10 de coagulación. ¿Está bien? Entonces, esta es la vía intrínseca. Antes de entrar a la vía común, explicaremos la vía extrínseca. ¿Está bien? Entonces le vamos a poner acá, digamos, la vía extrínseca. ¿Está bien? La vía extrínseca. La vía extrínseca, que quiere decir que es por fuera, tiene que ver con los tejidos, entonces comenzará su activación con un factor que es el factor tisular. Este factor tisular, ¿de dónde proviene? También tiene que ver con lo que son los fosfolípidos, por eso dibujo la, ¿sí? Y que se va a unir a un factor que es el factor 7 de coagulación. El factor 7 de coagulación. ¿Sí? Pero este factor 7, cuando se une con esto que tiene como unas pequeñas tenazas a la membrana, ¿sí? De estos fosfolípidos, mejor dicho, a lo que son partes de una membrana, por ejemplo celular, pero específicamente a los fosfolípidos, entonces se tendrá que convertir en factor 7 activado. El factor 7 activado más el calcio más este anclaje que tienen acá forman otro complejo y activan al 10. Es más corta la vía, ¿sí? Es mucho más corta la vía. Pero si se fijan bien ustedes, ambas confluyen en el 10, en el factor 10. ¿Qué pasa entonces después? Por la vía intrínseca está yendo algo para activar esta cascada de coagulación y catalizar al fibrinógeno. Todos los factores de coagulación son proteasas, por si acaso. Y a partir del 10 entonces empieza la vía común. Esta vía común, entre la vía intrínseca y la extrínseca, por eso se llama común, porque es de ambas, entonces va a activar un factor de coagulación que es el factor 5. Pero también este factor 5 tiene que convertirse en un factor 5 activado, para que luego, con ayuda del calcio, el calcio vean que es un comodín, entonces puedan catalizar a un factor que se denomina el factor 2. ¿Cómo se llama el factor 2? ¿Alguien sabe? Se llama protrombina. Y cuando se vuelva factor 2 activado, ¿sí? Luego va a ser catalizado y se va a volver en trombina. La trombina
más el calcio, recién van a poder activar al factor 1. ¿Y cómo se llama el factor 1 de coagulación? Fibrinógeno. Y luego se transforma en pi. Y tiene que transformarse en pi. ¿Está bien? ¿Sí? Esta explicación, por si acaso, está en Guyton. El mismo dibujo está ahí. Está un poco más complejo en Guyton. Pero ahora yo les quiero explicar, digamos, cuál sería la parte más importante para nosotros, más que repetir todos los compuestos químicos que activan todo este proceso, ¿no? Lo estamos tratando de simplificar. Entonces ahora nosotros deberíamos detectar ciertas cosas que nos interesan para la parte clínica. ¿Está bien? Si han visto, es una secuencia de hechos que yo lo podría resumir diciendo el factor 12 activado activa al 11, al 9, el 9 necesita del factor 8 y el 8 siempre trabaja con el factor de von Willebrand, necesita calcio, activa al 10. Luego activamos al 5, al 2 y al 1, punto. Eso es cascada de coagulación. Lo mismo podríamos hacer, pregunta, digamos, de examen. Una posible pregunta podría ser: ¿por qué factor de coagulación empieza la vía intrínseca? Perdón, la vía extrínseca. Factor 7. Que el factor tisular es el que le va a activar al 7, pero el 7 es el más importante como factor de coagulación. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué factor de coagulación empieza o comienza la vía intrínseca? El factor 12 de coagulación. ¿Ve? Es una posible pregunta. Muy bien. Entonces, ya saben que ahora todo este proceso es con ese objetivo. Pero ¿qué nos podría interesar a nosotros? Ya para la parte clínica y para valorar pacientes, por ejemplo, ¿qué es lo que está fallando con la coagulación? Una pregunta que nos podríamos hacer es: ¿estará fallando la primera fase hemostática primaria, lo que hablamos en la anterior clase? Si está fallando esa, ¿qué debemos considerar? Plaquetas, ¿verdad? ¿Sí o no? Para la primera fase era importante saber qué cantidad de plaquetas tenía el paciente o no, ¿sí o no? También era importante si estaba tomando algunos fármacos, como por ejemplo la aspirina. ¿Por qué? Porque afectaba netamente a la primera fase hemostática primaria. Entonces aquí deberíamos nosotros empezar a detectar qué puede fallar en esta segunda etapa. ¿Está bien? Entonces una de las primeras preguntas también que es muy potenciales para examen, que es muy importante, es: ¿dónde se producen los factores de coagulación? ¿Dónde? En el hígado. Siguiente pregunta, yo puedo poner así: todos los factores de coagulación se producen en el hígado, excepto... Ahí ya les cambié. ¿Sí o no? ¿Ven cómo cambiamos las preguntas? ¿Sí? Yo puedo preguntar así, ¿no? ¿Dónde se producen los factores de coagulación? En el hígado, perfecto. Pero de pronto yo ya sé que van a responder eso. Entonces les quiero complicar un poquito la vida. Entonces puedo hacer otra pregunta y digo: los factores de coagulación se producen o son sintetizados o formados en el hígado, excepto el 8. Excepto el 8. Porque el 8 viene de las células endoteliales, por ejemplo. ¿Está bien? Ya. Ahora, les dejo esas preguntas y anótenlas como preguntas para investigarlas también. ¿Está bien? No solamente confíen en mi palabra, sino también vayan y revisen para el examen. Eso es, digamos, en la parte del estudio es posible pregunta. Entonces estudias dónde se sintetizan. Posible pregunta, excepto una, dos, ¿cuántos factores de coagulación no se producirán en el hígado? Y nada más mencionar. ¿Está bien? El factor 8 es uno de ellos. Bien. Otra pregunta muy potencial ya con esto, porque sí tiene que ver con la clínica. ¿Qué factores de coagulación serán dependientes de vitamina K? Y lo vamos a poner acá. Factores de coagulación dependientes de vitamina K.
¿Por qué? Porque muchas veces para hacer una cirugía o algo, al paciente se le inyecta vitamina K. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿por qué le están inyectando vitamina K? ¿Qué va a hacer la vitamina K en ese organismo? ¿Está bien? ¿O qué quieren promover ustedes con la vitamina K? Con hacerle inyectar al paciente vitamina K. Entonces, la pregunta será, ¿qué factores de coagulación son dependientes de vitamina K? Dicho de otra forma, necesitan de la vitamina K y de hecho de la vitamina K activada para que se formen estos factores de coagulación. ¿Qué factores de coagulación van a ser? El 10, el 7, ¿sí? El 2 y el 9. Si quieren poner los números, el 10, el 7, el 2 y el 9. No importa cómo lo pongamos. ¿Está bien? El 10, el 7, el 2 y el 9. No importa si lo ponen con números romanos o con números normales. ¿Cómo se llaman? ¿Ordinales? ¿No? Ya. Muy bien. Entonces, 10, 7, 9 y 2. Entonces tú sabes que si todos los factores de coagulación, bueno, excepto alguno, se forman en el hígado, un problema hepático podría traer problemas en la vitamina K, ¿sí o no? En la asimilación, la absorción. Puede haber un déficit de vitamina K. Y si hay un déficit de vitamina K, ¿qué factores te están activando? Fíjense, el 7 no va a haber vía extrínseca, ¿sí o no? El 10, ¿sí o no? El 2, peor todavía, porque el 2 era el que activaba al fibrinógeno en fibrina, ¿sí o no? Entonces, acá también lo podríamos relacionar con algo. Bueno, primero terminemos la idea. Si tú tienes deficiencia de vitamina K por alguna razón, entonces sí le puedes dar suplementos de vitamina K, con el objetivo de que ayude a formar factores de coagulación 7, 10, 2 y 9. ¿Está bien? Con ese objetivo. Pero a su vez tú necesitas una vitamina K activada, lo llevamos a otro nivel. Anteriormente les había dicho yo, o les había hecho una pregunta, ¿la aspirina la podemos suspender en algún paciente que esté tomando aspirina? Sí, dependiendo cómo lo está tomando o qué tipo de prescripción tiene, tú indagas y dices, no es muy importante, entonces suspendo yo y hago lo que tengo que hacer, después vuelve a tomar. Pero si está tomando warfarina, no podíamos porque es un anticoagulante. Y aquí viene el mecanismo de acción de un fármaco como la warfarina. Voy a colocar acá en la vía extrínseca, ¿no? La warfarina. A la warfarina se le atribuye que inhibe la vía extrínseca, ¿sí? Porque la warfarina dentro de su mecanismo de acción inhibe a la epóxido-reductasa. Aquí lo vamos a poner. Ahora les digo. Epóxido-reductasa. ¿Está bien? La warfarina dentro. ¿Se acuerdan de que la aspirina dentro de su mecanismo de acción inhibía la COX-1, COX-2, verdad? Y al inhibir a la COX-1 y la COX-2 no podían actuar sobre el ácido araquidónico, por lo tanto no había prostaglandina, sino había tromboxano A2. Y el tromboxano A2 era para la agregación plaquetaria, ¿sí? ¿Qué hace entonces al inhibir a la warfarina? La warfarina al inhibir a la epóxido-reductasa. Es una enzima que cataliza a la vitamina K para poderla transformar en vitamina K activada, ¿sí? Ejemplo, tú tienes vitamina K, ¿está bien? Por alguna razón X le hacemos un análisis a este paciente y este paciente tiene vitamina K por montones, no hay ningún problema con la vitamina K, pero no tiene epóxido-reductasa. Es la enzima que tiene que activarle a la vitamina K.
Si la vitamina K no está activada, no se pueden formar estos factores de coagulación. Entonces, la warfarina, que es un medicamento, actúa de esa forma. Inhibe a la epóxido reductasa, la anula, como a la COX-1, COX-2, la aspirina. Al no haber epóxido reductasa, ¿qué estás haciendo? Inhibiendo a la vitamina K, que no haya vitamina K activada. Y si no hay vitamina K activada, ¿qué factores de coagulación te van a faltar? 10, 7, 12. Así es, eso es lo que pasa en los pacientes que están tomando vitamina K. Perdón. No, eso de confundirse es contagioso. ¿Sí o no? Entonces ya sabemos de que este proceso puede ser alterado a propósito por un cardiólogo, por ejemplo, que el paciente tenga a producir trombos y como ese paciente empieza a producir trombos, entonces puede morir por una embolia cerebral, una embolia pulmonar o algo, porque se desprenden émbolos, ¿sí? Entonces está tomando warfarina. Entonces es muy peligroso que ustedes le corten la warfarina, porque si le cortan, esto va a empezar a funcionar y va a empezar a formar trombos y luego el paciente puede morir. No podemos suspender, ¿sí? Bien. Ahora, ya hemos visto uno de los detalles con algún tipo de fármaco anticoagulante. Ojo, la warfarina es un anticoagulante. ¿Qué otro anticoagulante conoce? Con H, la heparina. Entonces, la vamos a poner aquí a la heparina, a este ladito. Y vamos a ver cómo funciona la heparina. ¿Recuerdan de que en la sangre hay sustancias procoagulantes y hay sustancias anticoagulantes? ¿Sí? Una de esas sustancias anticoagulantes, ojo con esto, se llama la antitrombina 3. ¿Sí? Ya. Vean bien esto. La antitrombina 3 está en nuestra sangre, todos las tenemos, ¿está bien? Pero la antitrombina 3 tiene una potencia. Hagamos de cuenta de que del 1 al 10, ¿qué les parece que tengo un 3? ¿Está bien? Pongámosle eso. Del 1 al 10 de potencia, considerando que 1 es muy baja potencia y 10 es muy alta potencia para anticoagular, ¿sí? Entonces, la heparina, o mejor dicho, la antitrombina tiene una capacidad de 3. ¿Está bien? Entonces, la antitrombina está feliz en el torrente sanguíneo, inhibiendo la coagulación muy suavemente, porque así lo manda el organismo, la biología. Está haciendo su trabajo. Pero de pronto le inyectas o toma heparina el paciente, ¿sí? Y se encuentra con la heparina. Y es como encontrarte con un amigo que te potencia, ¿sí? Entonces, la heparina tiene una relación con la antitrombina porque cuando se encuentran los dos son un desastre, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, con un objetivo. Porque la heparina la potencia la antitrombina. Ella estaba con una potencia de 3, pero la eleva a 9. Y ahora se vuelve altamente anticoagulante esta antitrombina, ¿sí? Entonces, la heparina actúa potenciando a la antitrombina. ¿Y la antitrombina qué es lo que hace? Anula al factor 12 de coagulación, al factor 11 de coagulación y al factor 9 de coagulación, ¿sí? Y si no empieza la vía intrínseca, también se ve afectado esto. Entonces, se ha atribuido de que, por ejemplo, la heparina tiene dentro de su mecanismo de acción, volvemos a repetir, potenciar a la antitrombina para que inhiba la acción de los factores de coagulación, el 12, el 9, el 11. ¿Está bien? Entonces afecta a la vía intrínseca. La warfarina afectará a una de las vías y la heparina afectará a la otra vía. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Listo. ¿Qué problemas más pueden haber en esta parte? ¿Han escuchado hablar de la hemofilia? ¿Sí? Ya.
¿Cuántos tipos de hemofilia hay? ¿2 o 3? 3. A, B y C. La C es la peor, ¿no? Muy poco vamos a ver hemofilia en un consultorio, porque generalmente esos pacientes son tratados intrahospitalariamente. En el hospital del niño sí hay algo, ¿sí? Entonces, la hemofilia, por si acaso, esto igual como comentario, es así. La hemofilia es una enfermedad que afecta a un bracito del cromosoma X. ¿Recuerdan que los varones tienen cromosoma XY y las mujeres tienen XX? ¿Qué pasa si uno de los bracitos X del varón está fallado? ¿Dónde se forma el factor de coagulación, por ejemplo, el 9, o el 11, o el 8? Ahí está la información genética para que se forme este factor de coagulación. Pero está fallado, está dañado. ¿Qué pasa? No se forma, ¿sí o no? Y el varón tiene solo un cromosoma X. No hay quien lo reemplace. Por eso es el que padece la enfermedad. En cambio, la mujer, como en todo, está más beneficiada, porque si uno de los cromosomas X, un bracito está fallado, el otro cromosoma X la reemplaza. Por eso es la portadora. O sea, que la mujer es la portadora y, como siempre, el varón es el que paga las consecuencias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la hemofilia puede ser de tipo A, de tipo B o de tipo C. Si afecta al factor 8 de coagulación, va a ser una hemofilia de tipo A. Si afecta al factor 9 de coagulación, va a ser una hemofilia de tipo B. Y si afecta al factor 11 de coagulación, va a ser una hemofilia tipo C, que es la peor. Entonces, estos pacientes, que es una enfermedad cromosómica, donde está alterado la formación, entonces no vas a tener estos factores. Al no tener el 8 no funciona esta vía. Al no tener el 9 no funciona esta vía. Al no tener el 11 tampoco va a funcionar esta vía. ¿Sí? Entonces ya hay una falla. Y estos pacientes tienden a tener hemorragias no solamente externas, sino también hemorragias internas, ¿no? Entonces ya hemos encontrado, fíjense ustedes, problemas hepáticos, por ejemplo, que puedan afectar a la activación de la vitamina K. Hemos visto problemas cuando un paciente toma un medicamento como la warfarina, o un paciente está siendo medicado con heparina, o casos muy raros que tal vez no los vean o no los veamos. Yo particularmente no los he visto. Sí he visto alteraciones en la coagulación, pero no tan severas como las hemofilias. Eso es intrahospitalario. Pero la A, B y la C. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué más puede fallar en este aspecto? ¿Sí? Que falte fibrinógeno. ¿Dónde se forma el fibrinógeno? En el hígado. Entonces puede haber un síndrome, ¿sí?, donde esté disminuido la cantidad de fibrinógeno. ¿Y qué pasa si no existe fibrinógeno? No se va a consolidar esta malla. Y el paciente empieza a... ¿Recuerdan los bracitos que se agarran y luego se tienen que consolidar para que nadie se suelte? Esa malla tiene que estar muy dura, muy rígida. De hecho, para ir terminando esta primera partecita nada más, me faltan algunas cosas, es esta malla de fibrina adicionalmente va a atrapar ¿qué? Glóbulos blancos. Adicionalmente va a atrapar plaquetas. Adicionalmente va a atrapar glóbulos rojos. Entonces se vuelve una matriz extracelular, una malla por donde las células van a empezar a reconstruir el tejido y va a comenzar la proliferación del tejido fibroso como parte de la cicatrización, ¿sí? ¿Y acá qué se va a construir? Hueso. Pero el hueso es muy lento en crecer, entonces necesitará activarse los procesos de proliferación y diferenciación celular para formar hueso. Y aquí arriba, ¿qué va a formar para cubrir el hueso alveolar? Encías.
Entonces, tejido conectivo, necesitas preosteoblastos y osteoblastos que empiecen a trabajar en este sector para construir ese lugar. Entonces, habían otras dos etapas más, que era precisamente el crecimiento y proliferación celular, gracias a las sustancias químicas inductoras que se liberan, y después el crecimiento del tejido fibroso, ya con lo que las células empiezan a trabajar. Los preosteoblastos empezarán a producir hueso primario en el primer mes, en el segundo mes hueso secundario se estará estabilizando y al tercer mes ya se consolida un hueso un poquito mejor. Y aquí arriba crecerá mucho más rápido el tejido blando a través de los fibroblastos y de los queratinocitos que van a construir epitelio y tejido conectivo, los fibroblastos, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante. Entonces, vuelvo a recordar lo que les dije al principio. Si está fallando la primera etapa o primera fase hemostática primaria, ¿qué examen ustedes van a pedir? Pregunta de examen, digamos. Al hemograma, pero del hemograma algo te va a importar. La cantidad de plaquetas. Entonces, algunos laboratorios siempre deberían incluir cantidad o recuento de plaquetas, otros no los incluyen. Siempre deberían solicitar. Y la cantidad de plaquetas deberá estar entre 150.000 a 400.000 o 450.000 por milímetro cúbico, ¿no? Pregunta también podría ser esa una pregunta de examen. ¿Cuál será el elemento importante en el cual usted pueda pedir un examen laboratorial para verificarlo en la primera fase hemostática primaria? Larga la pregunta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuál es el elemento importante en la primera etapa? Las plaquetas. No lo duden, las plaquetas. ¿Está bien? ¿Qué fármaco podrá alterar, digamos, el proceso de la primera fase hemostática primaria? Como fármaco importante. Aspirina. Yo les pongo ahí, digamos, dos preguntas en una sola. No se asusten. Yo les pongo, digamos, ¿qué fármaco podría alterar la primera fase hemostática primaria? Espacio, espacio. Respuesta es aspirina, la cual inhibe la agregación plaquetaria. Listo. ¿Está bien? ¿Sí se entiende? Directamente ustedes piensan, aspirina, ¿sí? Primera fase. ¿Qué inhibe? Agregación plaquetaria. ¿Está bien? Perfecto. No se olviden. En esta parte ustedes ya saben, warfarina, heparina, todo eso. Entonces, en la primera etapa van a pedir examen laboratorial, recuento de plaquetas. Ahora, ¿qué estudio van a pedir para valorar esta? La vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común. Hay una que se llama el TP. ¿Qué creen que significa TP? El tiempo de protrombina. El tiempo, ¿y cuál es la protrombina? El factor 2 de coagulación. Este tiempo de protrombina se los voy a dejar tarea para que investiguen cuál es el tiempo. Generalmente van segundos, 15 segundos por ahí. A ver, fíjense esto. El tiempo en el cual esta protrombina es catalizada para transformarse en trombina es importante saber para poder analizar cuán rápido se va a formar el fibrinógeno en fibrina y cuán rápido se va a estabilizar esta malla. ¿Sí? Para poder. Entonces, el TP es el tiempo de protrombina, que quiere decir el tiempo en el que va a tardar esto. ¿Cómo está funcionando todo este sistema? Tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca para activar a la protrombina. ¿Está bien? Luego va a haber otro examen laboratorial que es el TPT. ¿Qué creen que significará esas siglas? Igual averigüenlas para estudiar, ¿está bien? En la parte práctica lo vamos a desarrollar todo eso. Tiempo parcial de tromboplastina. ¿Cuál era la tromboplastina? Fíjense que aquí hemos dicho que al factor 7 activa el factor tisular, ¿sí o no? El factor tisular también es denominado tromboplastina tisular.
y hay una tromboplastina plasmática. ¿Está bien? Entonces, ojo con esto. La tromboplastina es el factor 3 de coagulación. ¿Se han dado cuenta que los números no van, digamos, del 12 al 1 parejo? O del, ¿sí o no? O sea, todo está alterado. ¿Saben por qué es eso? Porque, por ejemplo, el calcio, recuerden ustedes que es el factor 4 de coagulación, pero el calcio actúa ayudando aquí, ayudando acá y ayudando acá. Entonces, el calcio como factor de coagulación, que es el 4, o sea, está ayudando, y que lo liberan las plaquetas, está ayudando donde se requiere. En la vía intrínseca necesitan ayuda, ahí estoy. En la vía extrínseca necesitan ayuda, ahí estoy. En la vía común necesitan ayuda, ahí estoy. ¿Sí o no? El calcio, se han dado cuenta que es uno de los compuestos iónicos más importantes. ¿Saben por qué? Porque es el que hace que los músculos se contraigan. Es el que va a hacer que los neurotransmisores se liberen en el sistema nervioso para que empiecen a recibir información las neuronas. El calcio actúa en todo lado. El sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el hidrógeno. Eso debería estar tatuado aquí porque todo tu organismo funciona en base a esos compuestos. O sea, muchos de los procesos fisiológicos actúan. Entonces son comodines. Y la tromboplastina también es un comodín. Entonces es importante saber cuán rápido se va a activar para iniciar esta máquina. Entonces tú vas a ver el tiempo parcial de tromboplastina. ¿Está bien? Y luego hay otro, igual que me van a averiguar, que es el INR, que va de 0 a 1. Entonces, estas tres pruebas laboratoriales son las que te van a analizar la vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común. ¿Está bien? El TP, tiempo de protrombina, el TPT, tiempo parcial de tromboplastina, y el INR. ¿Está bien? Entonces tienes que conocer los valores para saber qué está pasando. ¿Está bien? Perfecto. Pero de manera general, ¿qué deberíamos, y con esto ahora sí terminamos? ¿Está bien? ¿Qué deberíamos saber de rutina? Pregunta de examen también. Digamos una probable. Esta ya es una pregunta un poquito más general. ¿Está bien? Para que usted analice el proceso fisiológico de la hemostasia y la coagulación, ¿qué exámenes solicitaría? Y ahí para llenar. Ahora ya es general. ¿Sí o no? ¿Está bien? A ver, vuelvo a preguntar. Para analizar el proceso, digamos, de la hemostasia y la coagulación, ¿qué exámenes solicitaría? Primero, recuento de plaquetas. ¿Sí o no? Ya. Segundo, no les he dicho todavía, tiempo de coagulación y tiempo de sangría. ¿Sí o no? Ahí ya son 3. Tercero, el TP. Cuarto, el TPT y luego el INR. ¿Sí? A ver, ¿eran 5? ¿Cuántos son? 6. Volvemos a repetir. ¿6? A ver, yo conté mal. A ver. Todos los análisis para valorar un paciente si tiene problemas hemorrágicos. Listo. ¿Está bien? ¿Qué exámenes pediría? Recuento de plaquetas, 1. Tiempo de coagulación, 2. Tiempo de sangría, 3. Después, TP, tiempo de protrombina, el TPT, tiempo parcial de tromboplastina, y el INR. Con esos ya estás. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tienes que saber? Solo los valores fisiológicos, porque si alguno está fuera de esos valores, algo está pasando en ese paciente. ¿Sí o no? Entonces, para cirugía, ¿qué van a pedir? Todos estos exámenes laboratoriales deberían incorporarse en el hemograma o en el coagulograma, en realidad. ¿Está bien? Ya, muy bien. Algo que me he olvidado, sí, me he olvidado 2 cosas. Ahora sí, con eso terminamos, es que es contagioso eso. Ya. Por si acaso hay signos y síntomas. En la primera fase hemostática primaria, que se llama, lo que hemos visto en la anterior clase,
hay unos signos y síntomas que se llaman púrpuras, petequias y equimosis. Quiere decir que si algún paciente te refiere que tiene equimosis, que le salen esas moretones, ¿no es cierto? O que de pronto se chocan con algo y aparece el moretón así muy rápido, entonces esos son equimosis. De hecho, cuando hagamos punción venosa, a algunos se les van a hacer equimosis. Vamos a tomar fotos, ¿ya? ¿Está bien? Entonces hay equimosis, que es la extravasación de sangre en el tejido, en el intersticio, y esa sangre se vuelve morada, después se vuelve verde, amarillo, y eso así cambia de colores. Así. ¿Sí? Bien. Y las petequias y las púrpuras son como pequeños puntitos. Algunas veces lo conocen como fragilidad capilar. De hecho, muchos autores dicen que si el paciente tuviera equimosis, petequias y púrpuras, lo más probable es que esté fallando la primera fase hemostática primaria. Entonces ya ahí te prende la alerta, tienes que preguntar o decir, o el paciente te comenta eso, ¿no? En cambio, si falla esta parte de la cascada de coagulación, el paciente va a tener hematomas, hemartrosis también, hematomas en articulaciones, ¿sí? O las coagulopatías que son más graves como la hemofilia. Y el hematoma ya es distinto, es una colección de sangre circunscrita, no es difusa como la equimosis, es circunscrita y que en algunos casos necesitan fármacos para producir lisis de ese coágulo y que se disuelva, porque no es tan fácil. Y si no vas a lograr disolver ese coágulo, ¿qué tienes que hacer? Como si fuera un quiste. Entras a operar, haces un corte y retiras el coágulo, porque el coágulo se va a necrosar y va a causar alteraciones o infecciones en ese lugar. ¿Está bien? Entonces, no se olviden, signos, síntomas de un paciente, equimosis, púrpuras y petequias, lo más probable asociado con la primera fase. Hematomas con la segunda. Hemartrosis no es otra cosa que hematomas, pero en articulaciones. Y coagulopatías, cualquier coagulopatía que esté alterando, como el caso de la hemofilia. Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Con eso hemos terminado hemostasia y coagulación.